Bueno, pues comenzamos la sesión de lectura explicada del epígrafe número 7, crear en contraposición a fabricar una imagen propia, del capítulo 3, la percepción inocente. Y comienza de esta forma. Punto 1. Todo sistema de pensamiento tiene que tener un punto de partida. Empieza ya sea creando o fabricando. Diferencia esta a la que ya hemos hecho referencia. Efectivamente, aquí a los sistemas de pensamiento que se está refiriendo el curso es al sistema de pensamiento del ego, que procede de la ilusión, que procede de la decisión de soñar, que está basado en esa tríada de creencia en el pecado, consiguiente culpa, miedo de recibir el seguro castigo que se merece por creerse culpable. También se basa en la escasez. Es un mundo en el que se recrean las formas y parte de dos ingredientes que le dan apariencia de validez en el plano físico, que son el espacio y el tiempo. Ese es el sistema de pensamiento del ego. El sistema de pensamiento del espíritu, por el contrario, es el sistema de pensamiento de nuestra naturaleza original. Aquel sistema de pensamiento en el cual nosotros nos desenvolvemos según somos creados por Dios, con carácter previo a esa decisión de soñar que en un momento dado tuvimos. Un sistema de pensamiento, por lo tanto, empieza creando o fabricando. Creando, si es un sistema de pensamiento basado en el espíritu, en nuestra naturaleza original. Nuestra naturaleza original es una mente compartida con nuestro Creador. Nuestro Creador crea extendiendo su amor. Y aquello que crea le da todo aquello que Él es. Por tanto, lo que crea es similar o semejante a su Creador. Por lo tanto, lo que crea también crea. De la misma forma, igualmente, extendiendo el amor. Por lo tanto, esa mente, en su estado original, crea, extiende su amor y sus pensamientos adoptan identidad en forma de nuevas criaturas, extendiendo así continuamente la filiación o el universo real, que es lo único existente, extendiéndose constantemente esa mente. Cuando dice que un sistema de pensamiento empieza ya sea creando o fabricando, en la palabra fabricando se está refiriendo al sistema de pensamiento del ego. El sistema de pensamiento del ego surge por una decisión que una parte de esa mente creada toma de ser autónoma e independiente con respecto a su creador. A partir de ese momento necesita fabricar un mundo completamente opuesto a lo que ella es, dado que un pensamiento no puede separarse de la mente que lo piensa. Si es que ese pensamiento con identidad desea separarse de la mente que lo piensa, al no poder conseguirlo en realidad, necesita soñarlo, necesita ensoñar un entorno en el cual se crea autónomo e independiente, un entorno en el cual se crea separado. Eso es fabricar, porque es utilizar la mente no en función de tu naturaleza, que es extender el amor, sino en función de unos deseos que no pueden convertirse en realidad, que es separarte de la fuente y crear un mundo absolutamente independiente de esa fuente. Bueno,
Continúa diciendo, la semejanza entre ambas cosas, un sistema de pensamiento que crea o un sistema de pensamiento que fabrica mediante una ensoñación, la diferencia entre ambas cosas reside en el poder que tienen como cimientos. La semejanza entre ambas cosas reside en el poder que tienen como cimientos. Ambos sistemas de pensamiento son cimientos sobre los cuales se establece toda una estructura de creencias posteriores. Dice, la diferencia entre ambos sistemas de pensamiento es lo que descansa sobre ellas. Ambas son piedras angulares de estructuras de creencias, dice el curso literalmente de sistemas de creencias, estructuras de creencias por las que uno rige su vida. Entonces, el sistema de pensamiento del espíritu tiene una estructura de creencias por las cuales se rige la vida del espíritu. El sistema de pensamiento del ego es la base sobre la cual se fabrica una estructura de creencias que rige esa vida, la vida del sueño, la vida de una personalidad perversa que surge a raíz de esa decisión, un rol mental separado que ya no participa de las características de esa mente original. Él ha decidido recrear, fabricar, dice el curso, otro entorno mental en el cual pueda desenvolver sus deseos, que son opuestos a la realidad. Él ya no quiere seguir co-creando con Dios. Él quiere fabricar su propio mundo. Como no puede conseguirlo, porque él mismo es un efecto de la primera causa incausada. Entonces él no puede desvincularse de su causa, que es su creador, que es Dios, para poder fingir, emular o recrear una situación en la cual él es autónomo e independiente. Debe soñarla. Al tomar esa decisión, de ahí surge una personalidad que va a representar o va a manifestar ese deseo de estar separado del Creador. Esa personalidad que representa o que manifiesta ese deseo de separación es el ego. El ego se rige, como hemos dicho, por la creencia en el pecado, la culpa y el miedo, cosa que no existen previamente en el sistema de pensamiento del espíritu, son propios del sistema de pensamiento del ego. Los dos sistemas de pensamiento se asemejan en que ambos tienen el poder de servir como cimientos. Su diferencia es las diversas estructuras de creencias que se apoyan sobre esos cimientos. Continúa diciendo, creer que un sistema de pensamiento basado en mentiras, evidentemente ya se está refiriendo al sistema de pensamiento del ego. El sistema de pensamiento del ego nace a partir de una ensoñación, porque no puede conseguir que sea realidad ese deseo de separación. La mente que decide separarse no lo puede conseguir en realidad y entonces tiene que soñarlo. A partir de ahí tiene que fabricar ese entorno en el cual desenvolver ese deseo de estar separado. Pero creer que ese sistema de pensamiento basado en mentiras es débil es un error. No es débil ese sistema de pensamiento. ¿Por qué? Porque lo está haciendo la misma mente que Dios creó. Aunque actúa en contra de su naturaleza, aunque actúa en contra de su función especial, que es co-crear con Dios, extender el amor divino, ser causa de otros efectos, al igual que ese efecto de la primera causa, cuando renuncia a eso, tiene que
idear un entorno en el cual desenvolver ese deseo. Pero no es débil ese sistema de pensamiento, porque es la misma mente la que lo está fabricando. Es la misma mente creada por Dios, aunque actuando en contra de su naturaleza, es esa mente. No hay otra cosa. Simplemente esa mente se ha dejado arrastrar por un sistema de creencias equivocado, pero esa mente sigue siendo una mente divina. No se separó de Dios, sigue gozando del poder de Dios, solo que ahora lo utiliza para cosas ajenas a su naturaleza. Creer que un sistema de pensamiento basado en mentiras es débil es un error. Nada que un hijo de Dios haya hecho carece de poder, lo cual es evidente. Seguimos siendo hijos de Dios, aunque estas vivencias personales que tengamos sean consecuencia de aquel deseo de separación, de una forma muy alambicada. Por lo tanto, nuestro sistema de pensamiento propio aun fabricado no es débil. Nada que un hijo de Dios haya hecho carece de poder. Continúa. Es esencial que te des cuenta de esto, pues de lo contrario no podrás escapar de la misión, de la prisión que tú mismo has construido. Efectivamente, si nosotros menospreciamos el poder de nuestra mente, entonces no podremos restablecer la estructura de creencias del espíritu, que es aquella por la cual nos debemos regir, porque es connatural a nosotros, porque está en función de nuestra propia naturaleza. Ahora nos regimos por un sistema de creencias que es opuesto a nuestra naturaleza, pero no podemos menospreciar la capacidad de aprisionarnos a nosotros mismos. Si no le otorgamos valor a nuestro poder para aprisionarnos a nosotros mismos, entonces proyectaremos la causa de nuestra prisión fuera de nosotros. Y nos pensaremos que estamos aquí porque hay un Dios vengativo y cruel que nos tiene aquí sumidos, en vez de pensar que es que nosotros mismos hemos determinado vivir estas experiencias como consecuencia de ese deseo de separación. No podemos perder de vista nuestra responsabilidad en todo esto. Para ello, no podemos olvidar que nuestra mente es suficientemente poderosa como para recrear todo este mundo y que nos parezca completa y absolutamente real. Es más, nos parezca tan real que todo aquello que nos dice lo contrario se tilda de locura. Por lo tanto, a las personas que tenemos inclinación espiritual, pues se nos ve como personas excéntricas, un poco idealistas, fantasiosas, y no se nos contempla desde la oficialidad del mundo con unos ojos fiables, ¿de acuerdo? Hasta tal punto hemos creado una ensoñación digna de crédito, hasta tal punto nuestra mente es poderosa que realmente nos creemos lo opuesto a la realidad. Nos creemos que este escenario es real y no podemos dar crédito a que nuestra naturaleza real sea algo completamente diferente. No podemos creérnoslo. Bien, tal es el poder de nuestra mente. Empecemos por reconocer el poder de nuestra mente. Sin reconocer el poder de nuestra mente, no podremos darnos cuenta de que somos nosotros mismos los que hemos decidido colocarnos en esta situación. Y no podremos, por tanto, salir de ella. Por eso dice, es esencial que te des cuenta de esto, pues de lo contrario, no podrás escapar de la prisión que tú mismo has construido. Tú mismo. Responsabilidad. Nadie nos tiene aquí aprisionados, somos nosotros mismos. Para poder escapar de esta prisión que nosotros mismos hemos construido, lo primero es reconocer el poder de nuestra mente, para poder reconocer que nosotros mismos hemos construido esta prisión. Fundamental, la responsabilidad, siempre. Punto 2. No puedes resolver el problema de la autoridad
menospreciando el poder de tu mente. Bueno, ya habíamos visto que nuestro problema era realmente un problema de autoridad. Es decir, ¿a quién hacemos caso? ¿A el ego, que es el que de una forma muy sofisticada, precisa y meticulosa fabrica este escenario en el cual asocia un fragmento mental suyo propio a un cuerpo y la hace nacer como si hubiese sido una circunstancia aleatoria, una coincidencia, la hace nacer en un entorno que le parece absolutamente real y le hace sentir que es pues una víctima de este mundo? Esa es la autoridad del ego, que te dice, eres un cuerpo, estás aquí por casualidad y el mundo que te rodea no solo es cierto, sino que es amenazador y es cruel. Y esa personalidad que determina que vivas esta experiencia, además también te dice, y la única posibilidad que tienes de salvarte es hacerme caso. Y hacerme caso es, créete lo que ocurre, defiéndete, protégete, ataca todo lo que puedas, intenta apropiarte de todo aquello que deseas para obtenerlo. Porque es escaso y si no lo tienes tú lo tendrá otro. Y si lo tiene otro, morirás. Con lo cual tienes que estar defendiéndote constantemente. Esa es la voz del ego. No puedes resolver el problema de la autoridad menospreciando el poder de tu mente. Efectivamente, si tú menosprecias el poder de tu mente, entonces tiendes a pensar que todo esto es cierto. Date cuenta de que sí, es verdad. Tú puedes haber establecido, diseñado, fabricado, coplanificado con otras mentes toda esta ensoñación. Sí, tu mente es capaz de hacerlo. Una vez que le des el valor que tiene al poder de tu mente, podrás determinar, bien, si yo he sido capaz de realizar toda esta fabricación, efectivamente, ya tiene sentido para mí comprender el proceso de separación y saber qué es lo que soy yo realmente. Pero si yo no le doy valor al poder de mi mente, nunca llegaré a la conclusión de que yo puedo haber recreado todo esto. Y mira que tengo pistas. Empezando por reflexionar sobre lo que son las pesadillas que tengo cuando duermo por la noche. Me las creo hasta que me despierto. ¿No podrá ser esto también una pesadilla? Aunque a ojos del mundo afirmar esto sea una locura. Pero debemos empezar a tirar de ese hilo para poder comprender todo esto. Continúa. El punto 2 comenzaba, no puedes resolver el problema de la autoridad menospreciando el poder de tu mente. Hacer esto es engañarte a ti mismo. Claro, menospreciar el poder de nuestra mente es precisamente el engaño que nos tiene aprisionados a este sueño. ¿Qué dices? ¿Cómo voy a ser yo capaz de haber recreado todo este escenario y creérmelo? No. Esto es imposible. Y además, si fuese, ¿por qué hay otras personas y nuestras vidas están sincronizadas? ¿Estoy creando yo la vida de todas las demás personas? Bueno, es que realmente el sueño es un sueño conjunto entre todas aquellas entidades, todos aquellos seres que decidieron soñar con la separación. Y a partir de ahí, como en el estado original la mente es compartida, entonces el sueño es compartido. El contenido del sueño es la separación. Por eso, cada uno de nosotros parece que estamos separados de todo lo demás. Somos formas separadas. Un cuerpo, otro cuerpo, otra cosa. Pero la mente que sueña todo esto es una mente compartida y lo sueña en conjunto, simultáneamente, de forma planificada y codiseñada y coordinada. Si tú no te das cuenta del poder de esa mente, te estás engañando a ti mismo y estás pensando que es lo que piensa aquí todo el mundo,
que todo esto es real. Claro, tal es el poder de nuestra mente que lo que decide soñar se lo cree completamente. Puede conseguir recrear este escenario y creérselo a la perfección. Pero tenemos que empezar a reconocer que esto es así. Cuanto más perfecto parezca el escenario, cuanto más real parezca el mundo, más debemos reconocer el grandísimo poder de nuestra mente para poder recrearlo. Es una paradoja que cuanto más real nos parezca esta experiencia que estamos viviendo, más poder tenemos que atribuir a nuestra propia mente que en otro nivel lo está diseñando. Dice, hacer esto es engañarte a ti mismo y ello te hará daño porque realmente comprendes el poder de la mente. Claro. Bien, ¿por qué? Vamos a ver. Esta frase es enigmática, pero se entiende muy bien cuando se tienen presentes los niveles. Nuestra mente, nuestra conciencia de vigilia, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, es un fragmento mental en este nivel del sueño. En este nivel del sueño, este fragmento mental desconoce que hay otros niveles de la propia mente que están funcionando y que están fabricando y que están creando falsamente esta realidad que vivimos, para que a este último nivel, que es el que está asociado al cuerpo directamente, le parezca que es real. Con lo cual, ahora se entiende perfectamente. Menospreciar el poder de tu mente es engañarte a ti mismo. Y ello te hará daño porque realmente comprendes en niveles más profundos el poder de la mente. Claro, en los niveles que diseñan, claro que eres consciente del poder de tu mente. Porque en esos niveles profundos en los que diseñas, sí eres consciente de lo que estás diseñando. Pero desde allí fragmentas una parte de tu mente para que lo viva como si fuese real. Es una ventana de la conciencia a este nivel del sueño, a este nivel físico. A esa ventana de la conciencia todo esto le parece real, pero esa ventana de la conciencia en este nivel no es la únicamente. En otros niveles profundos de tu mente, sabes que es muy poderosa. Por eso, engañarte a ti mismo te hará daño, porque realmente comprendes el poder de la mente. De forma inconsciente lo comprendes. Entonces se produce una contradicción. Menospreciarlo por un lado, comprenderlo por el otro. Menospreciarlo desde este nivel de conciencia, comprenderlo en otros niveles inconscientes. Estoy rigiéndome por una contradicción. Bueno, en realidad todo el sueño es una tremenda contradicción. Pero por eso nos hace daño. En realidad el proceso de separación es una gran contradicción. Por eso nos hizo daño. Continúa. Comprendes también que no puedes debilitarla, a tu mente. De la misma manera en que tampoco puedes debilitar a Dios. Eso en niveles profundos de nuestra mente lo comprendemos. No podemos debilitarla. Desde aquí, desde esta conciencia superficial, física, asociada a un cuerpo, podemos creer que la mente puede debilitarse. Podemos creer que la mente puede atacar y ser atacada. Es una creencia estructural del sueño, pero es solo una creencia. En realidad, esa mente, esta de aquí, y los siguientes niveles en profundidad, hasta salir del sueño e ir a la mente que aún sigue en estado de unión con Dios. En realidad, toda la mente es una. Toda la mente es una. Y ella misma sueña con diferentes niveles y va adaptando fragmentos mentales a esos diferentes niveles. Pero toda la mente es una y en realidad sí que sabe de su poder. Y en realidad sí que sabe que no puede debilitar a Dios. Por eso cualquier ensoñación de este tipo como esta que estamos viviendo no puede sino hacernos daño. Porque muy en el fondo, y esta vez literalmente, muy profundamente, sabemos qué somos y qué es lo que hacemos aquí.
Sabemos que somos entidades divinas y sabemos que estamos aquí por propio deseo, por rabia, por vergüenza, por orgullo, por todo un proceso de distorsión que sufrió nuestra mente. Pero claro, si a cada nivel más profundo del sueño vamos olvidando lo que ocurre en el nivel anterior y las decisiones que se van tomando y los diseños que se realizan, pues llega un momento en que este fragmentito, este garbancito con el cual vivimos esta experiencia física, no sabe nada, nada de nada. Está completamente engañado con respecto a lo que es la realidad. Y está aquí viviendo como si fuese todo ex novo esta experiencia y reportándole el objetivo que busca a esos otros niveles de la mente, el ego, que están diseñando esto. Y está satisfaciéndose del sufrimiento que se va obteniendo aquí. Comprendes también que no puedes debilitar tu mente, de la misma manera en que tampoco puedes debilitar a Dios. Eso lo comprendes en niveles más profundos de la mente. Continúa. El diablo es un concepto aterrador, porque parece ser sumamente poderoso y sumamente dinámico. El diablo es un concepto, una creencia. Es la forma de simbolizar dentro del sueño la existencia del mal. La existencia del mal es falsa, no existe. Hemos tenido que inventarnos al coco, como unos niños inventan esas figuras con las que sueñan despiertos. Hemos tenido que inventarnos al coco y lo hemos simbolizado, entre otros conceptos, en el concepto del diablo. Un mero concepto. El diablo es un concepto aterrador. Claro, hemos querido depositar en algunos conceptos nuestro deseo de que esta experiencia fuese real. Si esta experiencia se basa en la creencia en el pecado, en la culpabilidad, en el merecimiento de castigo y en el miedo a recibir ese castigo, claro que nos hacía falta un concepto como el diablo, algo opuesto a Dios, que realmente pugna con él por conseguir nuestra alma. Claro que teníamos que inventar ese concepto. Es que realmente es un concepto equivalente al del ego, al de esa parte profunda de nuestra mente que diseña, esa primera división de nuestra mente que diseña todas estas experiencias. Solo que nosotros no podemos reconocer que somos nosotros. Entonces nos tenemos que inventar un concepto que sea el que produce el mal en el mundo. Esa separación entre el bien y el mal en el mundo es sencillamente que nosotros, para que nos parezca el mundo real y nos parezca que somos víctimas dentro de él, no podemos asumir que la oscuridad está en nosotros. Y entonces tenemos que inventar un concepto que asuma todo el mal y atribuirle a él la causa del mal. No, toda la causa del mal en el mundo es el diablo que nos tienta. Eso es una proyección. Hemos proyectado fuera de nosotros toda nuestra oscuridad. Cuanto más oscuros son nuestros pensamientos y más aterradores, pues el concepto de aquello que lo simboliza tiene que ser más oscuro y aterrador. Lo más oscuro y aterrador que hemos inventado es el diablo, alguien capaz de oponerse a Dios. Pero fijaos, eso es porque nos aterra mirar dentro de nosotros y reconocer que esa oscuridad está ahí, y reconocer que esa oscuridad es la causa de esta experiencia, y reconocer que esa oscuridad es precisamente lo que aglutina nuestro deseo de estar separados. En ese sentido, siempre que nosotros vemos mal en el mundo, siempre que nosotros estamos determinando en nuestra experiencia a alguien que es el causante de nuestro mal, ya sea Hitler, ya sea el gobierno, ya sea ese violador o ese asesino o ese terrorista o ese vecino o ese amigo que rivaliza conmigo.
Siempre que vemos nosotros el mal en el mundo, es una forma de proyectar nuestra propia oscuridad para que la recreación sea real. El diablo es un concepto que genéricamente hemos elegido para atribuirle la causa de todo mal en el mundo y olvidarnos que somos nosotros mismos los que hemos recreado todo esto para vivir lo opuesto a nuestra naturaleza. Dice, el diablo es un concepto aterrador porque parece ser sumamente poderoso y sumamente dinámico. Nos ponemos de acuerdo en darle a ese concepto la causa de los males del mundo. Y es sumamente poderoso y sumamente dinámico. Así tenía que serlo para creérnoslo. Algo también intangible, algo de lo cual no podemos escapar. Sumamente poderoso y sumamente dinámico. Se le percibe como una fuerza que lucha contra Dios por la posesión de sus creaciones. El diablo engaña con mentiras y erige reinos en los que todo está en directa oposición a Dios. Sin embargo, atrae a los hombres en vez de repelerlos, y éstos están dispuestos a venderle sus almas a cambio de regalos sin ningún valor. Esto no tiene ningún sentido, concluye. Este concepto aterrador, sumamente poderoso y sumamente dinámico que nos hemos inventado no tiene ningún sentido, porque, vamos a ver, ¿en qué quedamos? Si lo que quiere es nuestro mal, ¿por qué le vendemos nuestra alma a cambio? Pues precisamente ese sentido de venderle el alma al diablo es porque al darle credibilidad al mundo, hemos, en ese sentido, simbolizado en aquellos que desean venderle su alma al diablo, hemos simbolizado en ellos, esa mente colectiva que sueña, ese deseo de separación. El que desea venderle su alma al diablo y aliarse con él en contra de ese supuesto Dios, que es otro concepto, el Dios de las religiones es otro concepto que está encarnando el bien, y el diablo es un concepto que encarna el mal. Entonces, precisamente, el que algunos quieran venderle su alma al diablo es precisamente para simbolizar ese deseo primigenio de separación por el cual nosotros comenzamos a soñar. Quiero ser autónomo e independiente de mi creador. A partir de ahí surge la ensoñación. A partir de ahí surge la creencia en que se ha traicionado a ese Dios. Y entonces surge el concepto del Dios vengativo. El Dios vengativo y cruel es: he traicionado a Dios, soy pecaminoso, me siento culpable, espero un castigo de él. Entonces, de ahí viene el simbolismo del diablo. Es toda una tremenda contradicción. Pero el diablo entonces es el bueno o es el malo. ¿Es Dios el bueno o es el malo? ¿Dios nos ama o Dios nos castiga? ¿O Dios permite que estemos en este infierno? No, yo me hago ateo porque no puedo creer en un Dios que nos permita vivir este infierno. ¿Cuántas veces hemos oído eso? Eso no tiene ningún sentido. Ese Dios es un concepto que hemos inventado, al igual que el concepto del diablo, simplemente para simbolizar nuestras contradicciones insostenibles, nada más creíbles en niveles mentales prefabricados y muy limitados, como este que estamos viviendo aquí, con un fragmento mental último, que no sabe nada, que no recuerda nada. Es una mera contradicción. Y se basa en una estructura de creencias, ya lo hemos dicho al principio de este epígrafe, en una estructura de creencias basada en un sistema de pensamiento que se rige por el pecado, la culpa y el miedo. Es que no tiene ningún sentido todo esto, y se puede ver claramente cómo vamos ideando concepto tras concepto para sostener de alguna forma esta experiencia que es insostenible. En cuanto reflexionamos 5 minutos leyendo un curso de milagros o leyendo cualquier otra doctrina espiritual profunda, nos damos cuenta de que no tiene ningún sentido el seguir confiando en lo que nuestros sentidos físicos nos muestran, en lo externo.
No tiene ningún sentido. Es contradictorio de pe a pa. Lo único que tiene sentido aquí, porque es lo único que es consistente, es la referencia interna, la de la emoción, porque te conecta con aquello que realmente eres. El comportamiento lo puedes controlar, la emoción no. Lo que te da paz, y lo que te la quita, te la quita. Bien, nos vamos dando cuenta de lo que hemos fabricado. Leemos y seguimos. Leemos esta última parte y continuamos con el punto 3. Dijimos, el diablo es un concepto aterrador porque parece ser sumamente poderoso y sumamente dinámico. Se le percibe como una fuerza que lucha contra Dios por la posesión de sus creaciones. El diablo engaña con mentiras y erige reinos en los que todo está en directa oposición a Dios. Sin embargo, atrae a los hombres en vez de repelerlos. Y estos están dispuestos a venderle sus almas a cambio de regalos sin ningún valor. Esto no tiene sentido. Es una contradicción. Ni tiene sentido el que los hombres se alíen con el diablo, ni tiene sentido pensar en un Dios despegado que nos permite estar viviendo el infierno del mundo, impasible. No tiene ningún sentido. Si Dios es lo primero y es lo único, que eso, por lógica, tenemos que alcanzar, y Dios es amor, no puede ser ese el Dios que hemos inventado. Pero no es que ese Dios sea así, es que ese no es Dios. Ni el diablo existe. ¿Vale? Punto 3. Hemos hablado ya de la caída o separación. Fijaos, el proceso de separación que relata el curso tiene un paralelismo con la caída del hombre que relata el Evangelio. Hemos hablado ya de la caída o separación, mas su significado tiene que comprenderse claramente. Lo explica aquí el curso de una forma absolutamente comprensible y meridiana. La separación es un sistema de pensamiento que, si bien es bastante real en el tiempo, en la eternidad no lo es en absoluto. A ver, entendámoslo, porque aquí está hablando el curso en dos niveles. Fijaos. ¿Por qué la separación es bastante real en el tiempo? Porque el tiempo es propio del sueño. Y el sueño parece realidad. Entonces, la separación o caída parece realidad. De hecho, el ego, al conceptuar las religiones, establece la caída como que el hombre traiciona a Dios y Dios lo expulsa del paraíso. Y eso parece bastante real, porque realmente aquí lo que estamos viviendo en esta experiencia física, todos reconocemos que no es bueno. Y entonces, eso hace que parezca que la separación se produjo en realidad, que Dios alejó a su hijo de él por esa traición. Dentro del tiempo, dentro del sueño, cuando nosotros por primera vez proyectamos nuestra culpa sobre un Dios vengativo y cruel que nos expulsa del paraíso, a partir de ahí, todo apoya la realidad de esta ensoñación. Y entonces nos parece que la separación es real. Pero es en el tiempo del sueño. Dice, si bien es bastante real en el tiempo, en la eternidad no lo es en absoluto. Vale. Esta última frase, en la eternidad no lo es en absoluto, es lo que se conoce en los libros de Ken Wapnick como el no dualismo. No hay dos realidades, no está la realidad divina y la realidad humana, no está el mundo espiritual y el mundo físico. No, este mundo físico no es real. Es no dualismo porque no hay dos realidades, solo hay una, la realidad espiritual. Y esta mente única, que es lo único existente, esa gran mente
que es la mente divina y sus pensamientos, a los cuales se ha dado identidad y que a su vez tienen otros pensamientos, porque extienden ese amor. Esa única mente que es el universo real, el único que existe, no existe nada más, esa única mente puede crear o puede fabricar. Si crea y extiende el amor, está realizando su función. Si fabrica, sueña. Y si sueña, fabrica unos mundos que parecen reales. No quiere decir que lo sean. No hay dos mundos, el físico y el espiritual. Hay el mundo espiritual y una parte de esa mente que sueña con el mundo físico, entre otros. ¿Vale? Continúa. Para el creyente, todas sus creencias son ciertas. Claro. Eso es lo que nos ocurre aquí, que estamos viviendo una experiencia basada en una estructura de creencias que nos parecen ciertas. La estructura de creencias que se basa en el sistema de pensamiento del ego, de escasez, de pecado, de culpa, de miedo, de privación, de carencia, de necesidad. Esa estructura de creencias nos las creemos. Si no nos las creyésemos, no le daríamos carta de realidad a esta experiencia que vivimos. No creeríamos que este mundo es real. Para el creyente todas sus creencias son ciertas. Continúa diciendo, en el jardín simbólico se refiere aquí al Edén, el Edén de la Biblia, se prohibió la fruta de un solo árbol. Se prohibió, aparece en comillas en el texto. Mas Dios no pudo haberla prohibido. O de lo contrario, nadie la habría podido comer. Qué lógica más aplastante, ¿verdad? Qué lógica más aplastante. Pero vamos a ver, ¿pero de qué Dios hemos estado hablando todos estos años en la historia del hombre? ¿De qué Dios? Un Dios que prohíbe algo y se le puede vulnerar su prohibición. ¿Ese es el Dios todopoderoso? No, hombre, no. Eso es un concepto más. Ese es el concepto de Dios que el ego ha fabricado para perpetuar esta experiencia, para que el fragmentito, para que la última muñeca de Matrioska, engañada la pobre, ella, la última mona de la película que no se entera de nada, que eso es lo que son nuestros fragmentos mentales, le pareciese que todo esto es cierto. ¿A base de qué? De conceptos, Dios despegado, Dios que nos deja vivir estas experiencias, Dios que lo mismo te manda al infierno, que si cometes un pecado al final de tu vida, pues ya te ves privado de su compañía. Ese concepto de Dios y ese concepto del diablo son conceptos del ego, pura y simplemente. Vamos a repetir la forma en la que Jesús irónicamente nos hace ver lo absurdo de esta creencia, ¿no? Que en las mismas palabras de la Biblia hay unas contradicciones enormes, ¿no? En el jardín simbólico se prohibió la fruta de un solo árbol. Recordemos la manzana, que es el árbol del conocimiento, y entonces Eva, pues, la muerde finalmente, ¿no? Se prohibió la fruta de un solo árbol. Y dice Jesús, mas Dios no pudo haberla prohibido. O de lo contrario, nadie la habría podido comer. Claro, pero ¿de qué Dios estamos hablando? Si Dios es todopoderoso y es el creador de todo, si prohíbe algo, lo prohíbe. Nadie lo hubiera podido comer. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a haber traicionado a Dios? Es ridículo, es infantil. Podemos entender que es infantil incluso ahora cuando se nos explica correctamente y lo entendemos. Continúa, si Dios conoce a sus hijos, y yo te aseguro, dice Jesús en primera persona, que los conoce, ¿cómo iba a ponerles en una situación en la que su propia destrucción fuese posible? ¿Cómo? ¿Para qué iba Dios a crear a un hijo que pudiese ser destruido? ¿Pero qué clase de Dios omnipotente es ese?
¿Qué concepto de Dios hemos creado tan infantil? Esa es la pregunta, ¿no? Al árbol prohibido, continúa diciendo, se le llamó el árbol del conocimiento. Sin embargo, Dios creó el conocimiento y se lo otorgó libremente a todas sus creaciones. Dios crea y comparte todo lo que Él es, porque algo que es amor puro y absoluto no puede sino crear compartiendo todo lo que Él es, porque es amor puro. Para crear algo y no compartirle todo lo bueno, no podría ser amor puro. Tendría que ser un Dios pues, bastante amoroso, pero no totalmente amoroso. Si hay un Dios completa y absolutamente amoroso, ese Dios no puede andar jugando con sus creaciones. No puede crear algo que no sea igual a Él, porque todo lo que hace lo hace con puro amor. Al árbol prohibido se le llamó el árbol del conocimiento. Sin embargo, Dios creó el conocimiento y se lo otorgó libremente a todas sus creaciones. Claro, en esa forma de explicar la Biblia, este mensaje que en su momento dejó Jesús, se presupone que Dios, cuando creó a su Hijo, no le otorgó todo el conocimiento, no compartió con su Hijo todo lo que Él es. Ahí se ve claramente que fabricamos un concepto de Dios que no se correspondía con el Dios real, porque si el Dios real es amor puro, ¿cómo puede un padre no compartir todo con su hijo? Entonces, ¿cómo puede haber un árbol del conocimiento que le dice, de ahí no pruebes porque eso, el conocimiento y es mío nada más, y si pruebas me traicionas? Esa es la historia que hemos querido creer. Que fue Dios quien nos castigó. No, no fue Dios quien nos castigó. Fuimos nosotros los que nos separamos porque le pedimos lo imposible. Quisimos ser autónomos e independientes de Él. Pero ¿cómo un pensamiento va a ser autónomo de la mente que lo piensa? Si es que aunque quisiera Dios, no podría. No podría. Si hubiese atendido a nuestras demandas, nos hubiésemos extinguido porque hubiese supuesto dejar de pensar en nosotros. Pero Él, como es un Dios que es todo amor, no puede permitir que nos extingamos, no puede permitir que vayamos en contra nuestra. Entonces, por el profundo respeto que nos tiene, sí que nos permite soñar, porque no nos va a negar esa capacidad de utilizar nuestra mente, sería debilitarnos, ¿de acuerdo? No obstante, Él presta su ayuda para que podamos salir del sueño. Bien, continúa. Este simbolismo, el del árbol del conocimiento, se ha interpretado de muchas maneras, pero puedes estar seguro de que cualquier interpretación que conciba a Dios o a sus creaciones como capaces de destruir su propio propósito es errónea. Fíjate bien, cualquier interpretación, dice, este es un simbolismo que en el mundo se ha utilizado por muchas religiones y por muchos pensamientos filosóficos a lo largo de toda la historia de la humanidad. Se ha interpretado de muchas maneras, pero puedes estar completamente seguro, porque es de lógica aplastante, que cualquier interpretación que conciba a Dios o a sus creaciones como capaces de destruir, si Dios es todo amor, ¿cómo va a destruir? Si sus creaciones son iguales a Él, ¿cómo van a destruir? ¿No será que están viviendo una ensoñación derivada de un deseo que les ha trastornado? Eso es todo lo más que puede ocurrir. Nada real. No hay destrucción por ningún sitio. Hay una ensoñación nada más. Toda interpretación de este simbolismo que escuches que pueda significar el deseo de destruir no es verdadera. No es real. Es errónea. Bien.
Vamos con el punto 4. Dice, continúa con la explicación de este simbolismo que hizo la Biblia para demostrarnos por lógica aplastante que está mal interpretado. Él, Jesús, dejó un simbolismo, dejó ese simbolismo bien interpretado con la parábola del hijo pródigo. Ya veremos más adelante en otro punto qué es lo que significa la parábola del hijo pródigo. Pero ese simbolismo, cuando la Biblia habla de él, hablando de la separación, de la caída en el jardín del Edén, está mal interpretada. Fijaos, punto 4. Comer de la fruta del árbol del conocimiento es una expresión que simboliza la usurpación de la capacidad de autocrearse. Es una expresión realmente, si interpretamos correctamente comer de la fruta del árbol del conocimiento, lo podemos interpretar correctamente como la usurpación de la capacidad de autocrearse. Esto es lo que ocurrió en la realidad. Es decir, el Hijo deseó aquello que era lo único que no tenía a su alcance. Dios compartió todo con su Hijo al crearle, pero no pudo compartirle ser la primera causa creadora. Pero porque no podía. Porque si tú eres creación y Dios es creador, tú podrás ser creador de otras entidades, co-creando con Él, pero no puedes crearle a Él, ni puedes crearte a ti mismo. Eso no puede ocurrir. Eres un pensamiento de una mente. No puede ser la mente que piensa ese pensamiento. Sería vulnerar la ley de causa y efecto. El Hijo en un momento dado deseó vulnerar la ley de causa y efecto, pero al no poderse conseguir, porque la realidad lo impedía, no porque Dios lo impidiese, es que la realidad lo impedía, entonces decidió soñar. El sueño fue la usurpación de la capacidad de autocrearse, ser yo la primera causa creadora y por tanto ser yo mi propio creador, no admitir que procedo de una fuente creadora que es Dios. Continúa, solamente en este sentido no son Dios y sus creaciones co-creadores. Claro, Dios crea a su Hijo crea con Dios. Bien. Todo lo que el Hijo crea con Dios, ahí el Hijo es co-creador con Dios. ¿En qué no puede ser el Hijo co-creador con Dios? En Él mismo. En Él mismo. El Hijo es creado por Dios. El Hijo no se crea a sí mismo. ¿Vale? Continúa diciendo, la creencia de que el Hijo puede crearse a sí mismo, la creencia de que lo son, co-creadores del Hijo propio, está implícita en el autoconcepto, o sea, la tendencia del ser a forjar una imagen de sí mismo. Bien, esto es lo que nosotros quisimos experimentar, aquello único que Dios no pudo compartir con nosotros, y es la capacidad de crearnos a nosotros mismos. Si el Dios creador es una gran mente creadora y su creación son pensamientos, ¿cómo estos pensamientos, invirtiendo la ley de causa y efecto, se van a crear a sí mismos? Es que no puede ser, sencillamente. Y lo que no puede ser es imposible. Es lógica aplastante. Pero nosotros deseamos experimentar la capacidad de autocrearnos. Deseábamos experimentar el autoconcepto. Y entonces el sueño versó precisamente en este propósito, que es tendencia a forjar una imagen de nosotros mismos. Soñar que éramos nuestros propios creadores. ¿De acuerdo? Continúa. Las imágenes solo se pueden percibir, no conocer. Bueno,
Expliquemos el sentido de esta frase. En nuestra naturaleza original hay una mente que nos crea. Somos pensamientos de esa mente y nos comparte todo. Con lo cual, nuestra mente es una mente compartida entre nuestro creador y nosotros. Con lo cual, si nuestro creador era todo, nos crea y nos comparte todo, entonces somos todo. Originalmente somos todo. Si somos todo, no hay nada fuera de nosotros. Nada. Somos todo lo existente. No hay nada fuera. A diferencia de aquí. Aquí tú crees que todo está fuera de ti. Tú crees que estás limitado por una cerca, dice el curso, la cerca del cuerpo, y todo está fuera de ti. Bien, eso es una ficción. Eso es una ficción. El mundo de la forma, el espacio y el tiempo es una ficción, por la cual parece que hay un sujeto perceptor y un objeto percibido. Pero eso no es real. La realidad es una únicamente que lo es todo y no hay nada fuera de ella, por lo cual no necesita percibir. Por lo cual lo único que necesita es conocer, y lo conoce todo porque lo es todo. Dice, las imágenes solo se pueden percibir, no conocer. Cuando tú creas una imagen de ti mismo, estás proyectando. Si tú eres todo, para poder ver algo fuera de ti, tienes que proyectarlo mentalmente. No está ocurriendo. Por el no dualismo, esa mente sigue siendo una única mente, aunque está soñando. Y si esa mente ve algo fuera de sí, una imagen fuera de sí mismo, la está proyectando mentalmente. No ocurre. No hay nada fuera de nosotros en realidad. Pero dentro del sueño hacemos la ficción que sí. Y dentro del sueño proyectamos fuera de nosotros una imagen para poder percibirla. Ya no la conocemos. Si la conociésemos, estaríamos tanto aquí como aquí. En el sueño, percibir significa que tú estás aquí y percibes algo que está fuera de ti y no lo conoces ya. Lo ves desde aquí. Pero ya no eres esto. Eso es la ensoñación que tuvimos. En eso se basó. Dejamos de extendernos, como hizo Dios al crear que se extendió. Dejamos de extendernos y empezamos a proyectar fuera de nosotros. ¿De acuerdo? Las imágenes solo se pueden percibir, no conocer. El conocimiento no puede engañar. Si tú eres esto y esto, porque lo eres todo, conoces también esto, porque también eres esto. No hay engaño posible. Pero si tú crees que eres esto y que estás percibiendo esto que no eres tú, entonces ya no hay conocimiento. Tú solo conoces esto y percibes esto. Ajá. Esa ficción nos lleva a la incertidumbre, que es una característica del sueño. Dice, el conocimiento no puede engañar, pero la percepción sí. Cuando tú eres consciente de que eres todo y lo conoces todo, no hay engaño. Aquí, ¿qué engaño hay? Yo soy todo y lo conozco todo. Sé lo que piensan toda esta mente de la cual participo. Todo el conocimiento divino me lo ha compartido y lo tengo. Y todos los pensamientos de todas las criaturas divinas, soy consciente de ellos, porque es una sola mente. También el resto de la filiación es consciente de mis pensamientos. Bien. A partir de que yo diseño que no soy todo y que fuera de mí puede haber algo, entonces proyecto fuera de mí todo el escenario del mundo. El conocimiento no puede engañar, pero la percepción sí. Desde que estoy en percepción me estoy autoengañando. Yo soy todo, pero no creo ser todo. Creo que soy este pequeño cuerpo y que hay un montón de cosas fuera de mí. Puedes percibirte, continúa diciendo, como tu propio creador, pero lo que a lo sumo puedes hacer es creerlo.
Bien, ¿por qué el ego, ese rol que nació de esa primera disociación que hizo la mente para soñar, por qué esa personalidad resultante de esa decisión de estar separado quería crear su propio mundo y tuvo que soñar para ello? Porque quería comprobar qué se sentía siendo la primera causa creadora. Como no lo consiguió en realidad, lo tuvo que soñar. ¿Y cuál es la creación del ego? El curso le llama la fabricación para diferenciarlo de la creación real de Dios. ¿Cuál es la creación falsa del ego dentro del sueño? El cuerpo y el fragmento mental asociado a él. De forma que luego este fragmento mental y este cuerpo proyecta fuera de sí la idea de un Dios creador, pero a su vez vengativo y cruel. Y eso es el ego pensando, recreándose en que fabrica y diciendo: yo soy mi propia creación, yo soy mi primera causa creadora. Y todo el escenario del mundo obedece a darle capricho a ese deseo de verse separado de su creador real, de Dios, y diseñar un escenario en el cual pueda verse él como creador. Y entonces separa fragmentos mentales y los asocia a cuerpos para sentirse creador de esos seres, que es, por otra parte, lo que aquí experimentamos nosotros. Bueno, puedes percibirte como tu propio creador, pero lo que a lo sumo puedes hacer es creerlo. Todo esto no es real. Simplemente estamos aquí experimentándolo, en la ensoñación, en el sueño, creyéndonoslo. Continúa: y como dije anteriormente, dice Jesús, cuando por fin percibas correctamente, no podrás sino alegrarte de que así sea. Claro, porque realmente la fabricación que ha realizado el ego deja mucho que desear. Fíjate, un cuerpo débil, vulnerable, que hay que proteger, que hay que defender, que hay que alimentar, que hay que vestir, que es susceptible de ser atacado, que tiene que apropiarse para poder obtener, que enferma, que envejece y que muere. ¡Buf! No podrás sino alegrarte de que así sea cuando por fin percibas correctamente y te des cuenta de lo que eres en realidad, no esto que crees que eres ahora. Hasta entonces, empero, continúa diciendo, la creencia de que sí puedes es la piedra angular de tu sistema de pensamiento. La creencia de que sí puedes crearte a ti mismo es la piedra angular del sistema de pensamiento del ego. El sistema de pensamiento del ego, esa mente profunda que diseña, su piedra angular es la creencia de que puede ser primera causa creadora y crea una ensoñación en la cual parece que estamos en el mundo físico de las formas, del espacio y del tiempo, para poder dar manifestación o realización a ese deseo de ser la primera causa creadora. Hasta entonces, empero, la creencia de que sí puedes crear es la piedra angular de tu sistema de pensamiento, y utilizas todas tus defensas para atacar las ideas que podrían ponerla al descubierto. Esa mente resultante del deseo de separarse, que es el ego, esa mente que diseña todas estas experiencias, ya se cuida muy mucho de cualquier idea que pueda poner en peligro toda esta recreación, y de ahí vienen las resistencias y los obstáculos a la evolución espiritual que nos plantea cualquier sistema de pensamiento del espíritu, como por ejemplo un curso de milagros. Ahí se ve esa pugna que tenemos interior entre nuestra atracción por lo espiritual y
nuestra atracción por la culpabilidad, por vivir todas estas experiencias, nuestra atracción por el cuerpo, nuestra atracción, por tanto, por el dolor. Continúa. Todavía crees que eres una imagen que tú mismo fabricaste. Tu mente está en desacuerdo con el Espíritu Santo en este punto, y no hay posibilidad de resolver esto mientras te empeñes en creer lo que es literalmente inconcebible. Tu mente está en desacuerdo con el Espíritu Santo en este punto. Tu mente, esta de aquí, y la egoica que diseña lo que ésta experimenta, está en desacuerdo con el Espíritu Santo en este punto. El ego, el garbancito, piensa que lo que somos lo fabricamos nosotros mismos. El ego, al diseñar el mundo físico y este nivel del sueño, le da manifestación, le da carta de realidad, entre comillas, a ese deseo. Y entonces, esta imagen que nosotros vemos de nosotros mismos corresponde a la imagen del autoconcepto. No somos este cuerpo, ni somos este fragmento mental asociado a este cuerpo, ni somos esta personalidad resultante de estas vivencias que hemos tenido en esta ensoñación. No somos nada de esto. El Espíritu Santo sabe lo que somos. Tenemos que recordar nosotros qué es lo que somos a base de hacer caso al Maestro interno, a base de volcarnos a nuestro interior y de empezar a integrar y a sentir dónde está la verdad, porque nos dé la paz, porque el ego va a seguir pretendiendo que le demos carta de realidad a este nivel del sueño y por tanto perpetuarnos en él, para él poder seguir sintiéndose primera causa creadora y seguir creyendo que eres una imagen que tú mismo fabricaste. Tu mente está en desacuerdo con el Espíritu Santo en este punto, tu mente egoica. Y no hay posibilidad de resolver esto mientras te empeñes en creer lo que es literalmente inconcebible. Estamos empeñados en creer lo que es literalmente inconcebible. Menos mal que la parte de nuestra mente que nunca se separó, menos mal que Dios, cuando detectó el sueño, puso el remedio. El remedio es las ayudas para que nos demos cuenta de lo que realmente está sucediendo. Última frase del punto cuarto, y aquí vamos a dejarlo. Esa es la razón de que no puedas crear y de que tengas miedo de todo lo que fabricas. Desde el momento en el que una parte de la mente decide soñar que es primera causa creadora y crea dentro del sueño un conjunto de niveles para poder recrear esa experiencia y fragmenta partes de su mente y las asocia a formas para recrear en los diferentes niveles del sueño, uno de ellos el físico, la experiencia de un mundo totalmente desvinculado de Dios. Entonces, esa mente que ha decidido disociarse y soñar eso, se priva de poder seguir cumpliendo su única función en el único mundo real, que es co-crear con Dios, extendiéndose a sí misma y extendiendo su amor. Sueñas, proyectas fuera de ti un escenario. No sueñas, creas con Dios extendiendo tu mente, que sabe que es todo, y compartiendo con esas nuevas creaciones todo al igual que se hizo cuando tú fuiste creado. Crear con Dios, fabricar dentro del sueño, crear, extender el amor, fabricar, proyectar lo contrario al amor. Creencia en el pecado, culpabilidad, sacrificio, escasez, necesidad, miedo. Aquí lo dejamos. Primera parte de
el epígrafe 6, crear en contraposición a fabricar una imagen propia, del capítulo 3, la percepción inocente. Hemos visto los 4 primeros puntos. En la siguiente sesión veremos desde el punto 5 hasta el final, los puntos 5 y 6. Nada más, Prospector UCDM.